Bienvenidos a este su podcast, El Escritorio de Luis, en el cual contamos la realidad a través del derecho. Qué gusto de verdad que ustedes, nuestra comunidad de intelectuales, se encuentren con nosotros en este séptimo episodio de este programa. Llega un espacio para que aprendas esos derechos con los que cuentas. Y nadie dijo que es aburrido, yo creo que te divertirá. El Escritorio de Luis. Con Luis Sandoval. En esta oportunidad tenemos el gran honor, el gran orgullo de presentarles a nuestra invitada de este episodio. Ella es la coordinadora del programa de Derecho de la Universidad de Santander. Es un gusto para mí presentarles a la doctora Diana Sarmiento. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Luis, por esta invitación. Realmente estoy feliz, dichosa de estar aquí, porque nomás verlo a usted me da una gran alegría. Ver a mi estudiante estrella. Ay, no, qué bonito, eso quedó grabado yo. Eso no importa, quedó grabado. Que quede grabado y que se sepa. Ay, no, qué bonito, de verdad, que usted pueda estar con nosotros acá. Personalmente le agradezco por aceptar esta invitación. Sabemos de fuente digna que usted normalmente no da entrevistas, así que estamos muy felices de que sea en el Escritorio de Luis, un espacio académico, un espacio institucional, un espacio auspiciado por el programa de Derecho de la Universidad de Santander, el que pueda tener el privilegio de tener a la doctora Diana Sarmiento con nosotros. Así que, sin más preámbulos, vamos a nuestro episodio, al tema que nos trae en esta oportunidad, y es contratación y seguridad social en la administración pública. Y aprovechando este tema, quiero que comencemos con una pregunta que de verdad a mí y a todos nos interesa mucho. Tiene que ver con la carrera, con esa rama al cual los abogados muchas veces apuntan, y es la rama judicial, ¿cierto? Muchas veces tratan de llegar a ese estatus de servidor público. Escuchamos muchas veces que el sueño de muchos abogados es llegar a trabajar para el Estado, es llegar a trabajar en la administración pública, así que quería preguntarle directamente, ¿cómo puede una persona convertirse en servidor público? A ver, bueno, es importante que aclaremos bien el tema, y es que servidor público son todas las personas que trabajan para el Estado, ¿sí? Ok. Todas. Entonces, usted me habló por ahí de funcionarios judiciales. Sí. Entonces, esos son servidores públicos, pero son funcionarios judiciales. Ok. Para poder ingresar, pues, como funcionarios judiciales, pues, tienen que presentarse a la carrera judicial, a la carrera en la cual, pues, se va a haber un concurso de méritos. Y de acuerdo a eso, pues si queda vinculado, es porque pasó el examen ahorita acabaron de pasar los exámenes, precisamente con 800 puntos ya decía uno pasó, ¿sí? Uh-huh. Y entonces es probable que algunas personas se encontraban en provisionalidad y adquieran la propiedad, o algunas otras no alcanzaron el puntaje, entonces ya pasaría una persona que haya quedado en propiedad, ¿sí? Okay. Con el puntaje. Sobre el tema de servidores públicos, que me dice que son personas que trabajan para el Estado, ¿cómo puede llegar una persona a inmiscuirse, a entrar en ese mundo de trabajar para el Estado como tal? Bueno, entonces, entre esos servidores públicos, pues también hay algunos que son los empleados públicos, uh-huh, que ya son los que están vinculados específicamente con la rama ejecutiva del poder público, ya se entienden directamente con la administración del Estado, ¿sí? Entonces, ellos cómo ingresan a participar, digamos, de esa gran responsabilidad de administrar el Estado, pues lo pueden hacer o lo hacen por resolución, por medio de nombramiento que se hace, porque ya son funcionarios, son empleados, por ejemplo, de los ministerios, de los departamentos administrativos, de las superintendencias, o sea, los que están dentro de la rama ejecutiva, son los empleados públicos. ¿Y estas resoluciones son actos administrativos? También, sí, finalmente. Claro, son actos administrativos. En el primer episodio, en el primer volumen de este tema de derecho administrativo, hablábamos con la doctora Yadira y ella nos comentaba, existen los actos administrativos que son básicamente esas manifestaciones de la voluntad del Estado, ¿no? Entonces, creo que en ese episodio faltaron de pronto algunos por mencionar que me gustaría que usted pueda profundizar en ellos. Ahí hablamos sobre los actos administrativos, pero ¿qué otras formas de manifestación del Estado se pueden llegar a dar? Claro,
El Estado también se puede manifestar, por ejemplo, con algo muy importante que son los contratos administrativos, también con las operaciones administrativas que casi siempre van precedidas de un acto administrativo. Explíqueme un poco más sobre el tema de las operaciones. Bueno, entonces, por ejemplo, la operación administrativa que le digo va precedida de un acto administrativo es, digamos, el acto administrativo es la orden de, digamos, demoler una pared que está ofreciendo peligro para las personas que van, para los transeúntes. La orden viene siendo el acto administrativo y ya la operación administrativa es poner en ejecución esa orden, demoler ese muro. Muy interesante. ¿Ven? Y hablábamos también de la contratación, que es otro de los temas que nos trae a este episodio. Entonces me gustaría preguntarle qué tipos, qué modalidades de contratación existen en la administración pública. Bueno, el tema de la contratación es algo muy amplio y bastante complicado, ¿sí? Incluso hay una especialización que es solamente sobre contratos administrativos. Entonces, eso es muy amplio, porque hay diversas clases de contratos. Por ejemplo, la licitación pública, que es para los contratos de mayor cuantía, ¿sí? Están los contratos de mínima cuantía, está la contratación por el proceso abreviado, está la contratación directa. Entonces eso es un mundo que hay que manejarlo muy bien, y todo se lleva a cabo por medio del SECOP 2, ¿no? Que es la plataforma, digamos, a donde tiene que acudir todo el que quiera contratar con el Estado. Y es más, cualquier persona puede, porque eso ante todo tiene que ser transparente, cualquier persona puede entrar ahí al SECOP y revisar todos los contratos que se están realizando, que se están proponiendo, todo. Eso es muy transparente. Muy interesante, o sea, todo esto tiene que ver con la contratación que realizan finalmente las entidades públicas en Colombia. Esa era otra de mis preguntas y aprovecho para hacérsela. ¿Cuáles son los tipos de entidades públicas en nuestro país? Bueno, entidades públicas, no sé si usted recordará en su clase de procedimiento administrativo la organización estructural del Estado. Claro que sí. Entonces, entidades públicas también hay diversas. Y si nos centramos principalmente en la rama ejecutiva, entonces tenemos lo que es la Presidencia de la República, el gobierno en sí, que está constituido por el presidente, el ministro y el director del departamento administrativo en su área. Ese es el gobierno. Entidades públicas en sí, entonces tenemos, por ejemplo, la superintendencia, los departamentos administrativos. Ahí podríamos también hablar de las gobernaciones, las alcaldías, los órganos incluso de control de todos esos funcionarios que son la Procuraduría, la Contraloría. Es decir, todo esto hace parte de la administración pública, todo del hace Estado parte del como tal. Estado. Pero hablando directamente de las clasificaciones, recuerdo que en nuestra clase de administrativo nos hablaban de entidades descentralizadas, entidades centralizadas. De pronto, para poder entrar un poco más en contexto, ¿cuáles serían estos tipos de entidades? O sea, ¿cómo se agrupan las entidades en Colombia? Pues las entidades centralizadas precisamente son aquellas en las cuales toda la función se ejerce desde esa misma entidad y no se ha delegado función. Es que hay una confusión que a veces se presenta y que hablábamos con los estudiantes en el tema del el centralismo y la descentralización. Entonces, pues ahí en eso hay que tener cuidado, sí. Pero específicamente, pues tendríamos que hablar un poco más sobre ese tema, que de pronto no nota aquí mucho el tiempo. Claro que sí, no, explicarle mejor. Habría que mirar otra parte.